Amén, bienvenido a todos. Qué lindo y qué hermoso que podemos estar juntos. Estaba leyendo un pensamiento de uno de los escritores que escribió muchas cosas en los años 50, 60. Se llama C.S. Lewis. Sus cifras, su nombre en inglés. Él dijo: las dificultades a menudo preparan a una persona común para un destino extraordinario. Lo voy a leer otra vez porque creo que el tema de hoy es muy interesante cuando lo miramos de esa perspectiva. Lo voy a leer, dice: las dificultades a menudo preparan a una persona común para un destino extraordinario. Y lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Que Dios en nuestras debilidades, Él nos escoge para hacer cosas extraordinarias. Y muchas veces cuando miramos la dificultad, miramos lo que nos pasa a menudo, no lo podemos mirar como algo que va a ser usado para un destino mayor. O cuando digo un destino mayor, para algo mayor que Dios ha preparado para mi vida. Y a veces entonces creo que muchas gentes, me incluyo, todos nosotros nos podemos colgar en nuestro ascenso a Dios, en el concepto de que Dios permite diferentes crisis y dificultades en nuestras vidas, pero que no son en ese momento, tal vez nosotros lo miramos como una crisis, pero que son cosas que nos van a llevar y nos van a preparar para cosas mayores. O no solamente cosas mayores, sino que nos van a preparar para la asignación y el propósito exacto que Dios tiene para nuestras vidas. Así es. Y creo que ahí está la diferencia. Muchas personas dicen: Señor, ¿y por qué tú no me usas? O Señor, ¿por qué tú no haces esto conmigo? ¿Por qué yo no veo que yo estoy progresando? Y dice el Señor: por eso cada que te mando una crisis, una oportunidad para crecer, no creces, sino le asigna de propósito a Dios. Dice: Señor, ¿por qué a mí otra vez? Y yo quiero que miremos algo, una historia que todo el mundo la conoce, que la podamos mirar, que es la historia de José. Y podamos mirar una historia que está en la Biblia, que es muy famosa, así la vamos a leer ahorita, acerca del profeta Eliseo. Y ver cómo las crisis generalmente nos dan a nosotros la oportunidad, a personas comunes, de reenfocarnos, de prepararnos en nuestro hombre interior, en prepararnos en diferentes cosas, porque esas mismas dificultades que estamos viviendo es lo que nos va a dar a nosotros la misma plataforma, pero de una manera amplificada. Y si yo no, por ejemplo, y no solamente amplificada, sino cosas que nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, José tuvo mucha dificultad viviendo en su casa, porque sus hermanos realmente no lo pasaban. ¿No? Había un grupito de hermanos porque ya que Jacob tuvo todos sus hijos con 2 mujeres, José era uno de los que tenía menos hermanos. Y cómo él tuvo que sobrevivir en ese tiempo. Él tenía el cariño del padre, pero no tenía la comprensión, la amistad y la bondad de sus hermanos. Pero mire cómo Dios lo toma. Dios lo saca de una casa donde él tenía dificultad y entonces lo lleva a otra casa. Él no comenzó con el faraón allá en una posición de altura, sino que Dios lo llevó a través de pequeñas crisis. Y no vemos en ningún momento cuando José se queja o dice: ¿por qué a mí? Y wow, y no salí de esta, ahora estoy en otra. Ahora salí de esta, ahora estoy en otra. Ahora salí de esta y creía que el copero del rey se iba a acordar de mí. Como quiera tengo que pasar varios años más. Y vemos cómo su vida y cómo su corazón fue moldeado, y lo que él pasó y las pruebas que él pasó lo prepararon para reinar.
y para llevarlo a la altura donde él tenía la capacidad. El carácter había sido probado, su fidelidad había sido probado, cómo él iba a tratar a los demás. Él no trató bien a sus hermanos porque lo vio y ya está. No, era porque él estaba sano ya. Y él aprendió eso cuando él estuvo en la cárcel, en un lugar más difícil, donde él estaba siendo el administrador de todos esos presos, donde él tuvo que mostrar amor, donde él tuvo que mostrar compasión. Yo no sé si tú estás siguiendo el hilo de todo esto, pero cada crisis, aunque pequeña que fuera, lo fue llevando a otra crisis y lo llegó a otra crisis y lo llevó a otra crisis para que cuando llegara la crisis que iba a causar que todo el mundo conocido de aquel tiempo fuera sacudido, había un hombre que había sido tratado por Dios en todos los niveles y en diferentes crisis, y ahora tenía la capacidad de administrar y dirigir no solamente una nación llamada Egipto, sino que el entorno del mundo conocido en aquel tiempo, porque todo el mundo oyó que en Egipto había alimento. Y todo el mundo corrió a aquel lugar, y desde aquel lugar entonces Dios pudo usar a un hombre que aprendió a tomar oportunidades de la crisis y no quejarse, sino aprender en medio de la crisis a oír la voz de Dios, a entender los misterios de Dios, para que cuando llegara el momento, él pudiese hacer lo que tenía que hacer y conquistar. Y no solamente darle alimento a las naciones y a personas que no conocieran, sino que en el momento de probar si verdaderamente estaba sano, si verdaderamente él estaba sano, fue cuando se encontró cara a cara con sus hermanos, aun cuando sus hermanos no sabían que era él. Y darle alimento a aquellos que le habían no solamente despreciado como hermano, sino que al venderlo, le quisieron cambiar la naturaleza de un hombre que era amado y libre y que tenía seguridad y certeza de que era hijo por el amor de su padre, pero ellos quisieron venderlo como un esclavo. Y así llegó al lugar donde estaba, como un esclavo. Se lo entregaron en la casa de Potifar, y así también llegó a la cárcel como un esclavo. En todo el proceso de su crisis, la crisis, guiada por la gente con la que él estuvo, le quiso cambiar su identidad y su naturaleza de hijo a esclavo. Sin embargo, su comportamiento nunca fue de un esclavo, sino de uno que sabía quién era y que tenía la capacidad para poder administrar donde quiera que él era puesto. Y eso porque respondió, ese es nuestro primer punto hoy. ¿Cómo tú tomas oportunidades en medio de una crisis? Cuando tú respondes de la manera correcta. Para aquellos que están viendo hoy, pero el domingo quizás no vieron la enseñanza de este domingo pasado, hablábamos acerca de cómo vivir en tiempos de crisis. Y tocamos así por encimita o mencionamos, tendría usted que ir allí y ver la transmisión del domingo, nuestro servicio. Hablamos de que hoy íbamos a dar continuidad a este tema, pero ya enfocándolo desde no cómo vivir, sino las oportunidades que te dan, que te vienen, las oportunidades que son ofrecidas en medio de la crisis. ¿Por qué tenemos que tener una perspectiva correcta en medio de la crisis? ¿Por qué tenemos que estar reenfocados? ¿Y por qué tenemos que tener nuestras prioridades en el orden correcto para poder tomar entonces toda oportunidad que nos venga a través de la crisis? Claro, porque ahora mismo el mundo entero está viviendo en una crisis. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta crisis? La vamos a mirar y vamos a responder. Esa es la parte. No solamente mirarla, sino ¿voy yo a responder en medio de esta crisis de la manera correcta? Es lo primero que yo creo que fue lo que hizo que la vida de José, en todo lo que él pasó, él respondió de la manera correcta. Él tuvo
en medio de la crisis, él se comportó, él asimiló lo que estaba viviendo y nunca salió de su boca de propósito hacia Dios. Y yo creo que lo primero es cómo nosotros estamos respondiendo en este momento. ¿Cómo estamos respondiendo en esta crisis? ¿Cómo estamos haciendo? Oh, estamos aburridos, no podemos salir, no podemos tener contacto con la gente que amamos. Y podemos hacer muchas cosas en vez de mirarlo con la perspectiva correcta. Y como dijimos la semana pasada, ¿qué oportunidad nos está brindando todo esto para mirarlo con el lente correcto y yo poder responder de esa manera? Así que lo primero que queremos decir, en las oportunidades en medio de la crisis, la primera oportunidad que Dios nos da es que nosotros aprendamos a responder de la manera correcta. Eso es lo primero que quiero establecer. Y creo que de ahí se va a emanar todo lo demás. Lo segundo es que tenemos que tomar esa oportunidad. Cuando viene una crisis sobre las naciones de la tierra, tenemos que mirar que va a haber oportunidades. Y ahorita vamos a ver un pasaje de las Escrituras que nos enseña cómo en un tiempo determinado una crisis fue una oportunidad para una nación entera. Porque lo que hace Dios es que una crisis nos prepara para otra crisis. Y estuvimos hablando de eso la semana pasada, que esta no es la primera vez que hay una crisis en la humanidad. No es la primera vez, bueno, la primera vez para mí o para muchos de nosotros que tenemos un poquito más de conciencia de vivir una crisis donde es una pandemia, donde es mundial. Nunca habíamos vivido algo así. Por lo menos, tú sabes, con el peligro y con lo que está pasando, tal vez cuando estaba más pequeño pasaron otras pandemias, pero al nivel de esta, creo que la humanidad, con excepción del año 1918 con la influencia española. Espero que tú no hayas estado vivo. No, yo no estaba vivo. Que hubieron más de 50 millones de muertos, entre 50 a 100 millones se calcula que hubieron en el mundo entero. Pero eso ni me lo quiero ni imaginar, ¿no? Que mueran 50 millones, 100 millones de personas. Eso es demasiadas personas en la tierra. Pero lo que quiero decir es que una crisis, si la miramos y la miramos y respondemos de la manera correcta, nos vamos a dar cuenta que eso nos va a preparar para la próxima. Y cuando venga la próxima crisis, o cuando venga la otra circunstancia o dificultad en mi vida, entonces yo voy a tener la capacidad de responder de la manera correcta. Es como cuando vamos a la escuela. Cada nivel nos prepara para el próximo nivel. Correcto. Cuando entramos, no entramos graduados para entrar al bachillerato o a la high school, como aquí se le llama, sino que tenemos que ir por lo elemental y luego vamos a la intermedia. Hay diferentes, y en cada uno de esos grados escolares tuvimos muchísimas crisis. Yo tuve mucha crisis con la matemática. Pero cada vez cuando no me preparaba bien. Lo que más me gustaba era la matemática. Por eso fue que le y la geometría, me encantaba la geometría. Ese era uno de mis retos mayores, matemática y el álgebra. Entonces, nunca me gustó. ¿Y qué pasaba? Que como no me gustaba, no le ponía la atención necesaria a esas materias. Por ende, cuando pasaba al próximo nivel, ¿qué sucedía? Iba a estar con lagunas. No estaba preparada para tomar un nivel más alto de la matemática como la tenía que tener. Entonces, eso nos sucede a nosotros cuando no recibimos o no pasamos las crisis y las pruebas de la manera correcta. Cuando nos colgamos y no pasamos el proceso completo, no aprendemos lo que tenemos que aprender, que nos va a servir como una base, como una herramienta para cuando lleguemos a la próxima estación o a la próxima crisis o al próximo reto que tenemos. Porque en Dios, amados de mi corazón, todo nos viene para una enseñanza. Lo que vivimos en Dios nos enseña en todo el sentido de la palabra. Todo depende del lente con el que nosotros veamos esas crisis. Y eso fue lo que él hizo. Él tomó oportunidad. Porque cuando él llegó a Egipto, él tuvo que aprender una cultura nueva. Tuvo que aprender un lenguaje nuevo. Tuvo que adaptarse a muchas cosas que eran totalmente diferentes. Y acuérdense que la edad de él en aquel tiempo eran 17 años.
Era un pibe, era un niño, era un jovencito. Y siendo joven ya tenía que vivir fuera de su casa, y no solamente fuera de su casa, sino en condiciones donde estaba lejos, donde era otra nación, donde era otro pueblo, donde era otra cultura, donde el lenguaje era diferente. Y solo. Y solo. Entonces, sin nadie que lo acompañara de su familia. y allí él tomó oportunidad. Y esa oportunidad lo hizo para aprender. Y lo segundo que yo quiero decir, que una de las oportunidades que Dios nos da en medio de la crisis es aprender a vivir en otro contexto y en otra situación que tal vez no es la zona nuestra de confort. En él, específicamente en José, tuvo que aprender a vivir en otra familia, que lo miraba diferente, porque ahora aquellos hermanos, aunque lo miraban con odio, pero eran sus hermanos. Ahora lo que lo iban a ver en esa casa de donde él vino a ser mayordomo, donde lo compraron, que era uno de los jefes que trabajaban, o uno de los que gobernaban juntamente con Faraón, era una persona de influencia. Ahora él estaba viviendo en un lugar donde lo iban a mirar diferente. Así como sus hermanos lo miraron diferente, ahora llega a un lugar donde lo van a mirar totalmente diferente y tal vez peor, porque ahora lo están mirando como un esclavo. ¿Tú te imaginas si él toma esa crisis y lo que comienza es a llorar y a decir, wow, mis hermanos me odiaban, mis hermanos me vendieron, ahora llego a una casa, ahora soy esclavo y ahora tengo que obedecer, no importa lo que me digan, lo tengo que hacer? Y esa pequeña crisis lo enseñó a él a vivir, aunque sea como esclavo. Ahí él aprendió el lenguaje, la cultura y sobre todo aprendió a administrar. Aprendió a administrar, y eso es poderoso. Sin embargo, en medio de todo eso, de aprender la cultura, el lenguaje, de aprender la sujeción a esa cultura y a esas personas que eran jefe de él, y de administrar, una de las cosas que más me gusta de él es que afrontó una crisis de falso acusación, de falso testimonio en contra de él por la mujer de su jefe en ese tiempo, y él prefirió mantener su lealtad, aquella enseñanza, aquella verdad que lo gobernaba, y en medio de esa crisis salió huyendo, exponiendo su vida, porque él entendía que la preparación era para algo mayor. Y quizás no lo dice explícitamente la palabra, pero José sabía que tenía un propósito en Dios. Yo estoy segura que la vida que él vivió con su padre fue una vida de preparación. Su padre lo estaba preparando, su padre le hizo una capa de colores, y eso se le hacía a aquellos que tenían, aquellos que eran reyes, los vestían diferentes. Él sabía que cargaba algo especial que él tenía que cumplir en la faz de la tierra. Tenía algo especial, pero no estaba preparado para eso. Así es. Y ese es el punto. ¿Y qué lo preparó? Cada crisis que él pasó, lo fue preparando internamente para llegar a ese punto que tú dices, a llegar a ser rey. Él lo vistió con una túnica de colores, diciendo, tú vas a ser un príncipe, tú vas a reinar. Pero para llegar a ese momento de reinar, él tuvo que pasar diferentes crisis en su vida que parece que no tenía como fin. Pero lo que me gusta de esto es, quiero decir dos pensamientos que lo tengo bien claro. Cada prueba que él pasó o cada crisis que él pasó estaban directamente relacionadas con lo que él iba a ejercer en su destino final. Por ejemplo, para poner un ejemplo acá, él comenzó a ser que mayordomo, ¿dónde? En una casa, como un esclavo. Luego él iba a ser que mayordomo en la cárcel, y luego iba a ser mayordomo de toda una nación. Entonces, él fue probado en lo mismo, pero en diferentes situaciones. Ahora, ¿por qué es importante mirar y hacer esta observación? Mira lo que voy a decir ahora. Porque en la casa, cuando él era administrador, en la casa como esclavo, Dios le estaba enseñando a cómo vivir en una familia, aunque él no había sido aceptado. No sé si me está haciendo el pensamiento. Porque sus hermanos, él tenía que pasar esa prueba. Claro.
Parece que no, cuando él le contaba los sueños a los hermanos, decía, no, yo lo veo a ustedes que se postran delante de mí. Ellos se enojaban. Pero ahora él tenía que aprender. En una casa Dios lo lleva a aprender lo que no aprendió en la casa de su padre. A cómo vivir, aunque tú eres rechazado, aunque tú eres la persona que aunque tenga el privilegio, pero era rechazado por sus hermanos. Ahora no había un rechazo simplemente porque había un rechazo, sino porque él tenía una posición o una función de esclavo. Y los esclavos en aquel tiempo no tenían ningún derecho a nada. Simplemente te compraban y tú tenías que servir y hacer eso. Ahora, ¿por qué Dios le permitió eso? Dios le estaba permitiendo todo eso porque un día él iba a tener que tener compasión, no solamente de sus hermanos, sino de multitudes de gente que iban a venir a comprar, y él tenía que identificarse como administrador, que ahora no iba a administrar simplemente una casa, sino que iba a administrar muchas casas e iba a administrar las riquezas de las naciones. Entonces yo creo que en esa mirada nosotros tenemos que mirar que lo que él aprendió primero fue cómo vivir en una familia. Segundo, en esa casa él aprendió mayordomía. Él aprendió a administrar. En el medio de esa crisis, Dios le enseñó a administrar. Porque luego entonces, ¿no? Iba a ir a la cárcel, también iba a administrar, pero luego sabemos al final que él iba a administrar algo que era bien poderoso, que era la riqueza de todas las naciones, cuando vinieron todos los pueblos que existían en aquel tiempo. Y dice que en ese tiempo Egipto se hizo rico, era la nación más poderosa, era la nación más rica, porque todo el comercio mundial de economía en cuanto a alimento, tenían que ir la gente. La gente no puede vivir sin comida, puede vivir de cualquier otra cosa, pero tenían que ir a Egipto a comer. Y por eso vemos algo bien poderoso, porque en medio de esas pequeñas crisis, cada vez que él pasaba una crisis, él salía más fuerte. Y la pregunta del siglo hoy, ¿voy a salir más fuerte en esta crisis o no? ¿Va a pasar lo del coronavirus y yo voy a volver otra vez a la normalidad? ¿Voy a ser más fuerte? ¿Voy a ser más juicioso? ¿Voy a tener más entendimiento? ¿Voy a estar más enfocado? ¿O voy a volver a lo mismo y voy a hacer lo mismo que hacía siempre antes de venir esta crisis? Yo creo que Dios nos está dando una oportunidad para que en medio de la crisis nosotros podamos mirar que podemos salir más fuerte. Y no solamente más fuerte, sino que hay algo que yo miré aquí también, porque él tuvo que mirar en medio de la crisis si verdaderamente sus convicciones eran reales. Porque cuando él llegó al momento, usted conoce la historia, ¿no? Él es el mayordomo, él es el administrador. Entonces, aquí hay algo tan poderoso. Bueno, no quiero hacer comparaciones, pero si usted se fija, aquí hay algo bien poderoso. Porque aquí está el concepto de que siempre hay algo como administrador que tú no puedes tocar. No sé si me siguen el pensamiento. Dios hace dos árboles y lo pone en el huerto. Pero hay un árbol que el hombre no podía tocar. Siempre en las oportunidades, en las crisis, él pudo aprender algo de mayordomía, que es una de las cosas más poderosas que cualquier ser humano debe de aprender. Y no sé por qué me estoy metiendo en esta vía, pero bueno, porque a mí me fascina, ¿no? La economía, la administración. Lo que podemos ver, lo tercero que podemos ver es que él tuvo la capacidad en esta crisis de salir más fuerte, pero a la misma vez, en medio de la crisis, él pasó una de las pruebas que la mayoría de las personas no la pasan. ¿Y tú sabes cuál es esa prueba? Que cuando llega una crisis y cuando llega la prueba en medio de la crisis, nadie te tiene que decir nada. Nadie me tiene que decir nada a mí. Yo no tengo que decirle a ella y decir, oh, mira, tú estás fallando aquí. No, todo el que está en una crisis y toma la oportunidad se va a dar cuenta si realmente lo que tú crees, tu convicción, tu identidad, tu relación con Dios, si tú estás claro o clara al respecto. Y él llegó, esa prueba, esa pequeña crisis que él pasó,
Porque ahí él tuvo dos cosas. Él tuvo que enfrentar y mirar de qué él estaba hecho. Si lo que su padre le había inculcado desde su niñez estaba real en su vida. Porque ahora nadie lo estaba viendo. Él podía acostarse con esa mujer y tener relaciones sexuales y acabar, punto. Y nadie se hubiera enterado tal vez. Y tal vez hubiera tenido otra posición mejor porque entonces ella lo hubiera favorecido en cierta manera. Pero el hombre tenía una espina dorsal de una manera tal que el hombre se paró y dijo, no, yo en esta crisis está demostrando de qué yo estoy hecho. Y yo creo que la crisis que estamos viviendo ahora mismo nos está diciendo a nosotros realmente qué está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que realmente está construido dentro de nosotros? Y una de las cosas, hizo esa tentación tuvo dos ángulos. El primer ángulo fue su ángulo interno. Déjame ver cómo yo estoy. Déjame ver si realmente en medio de la crisis yo soy fiel. ¿Cuán fiel yo soy al Padre? ¿Cuán fiel yo soy a aquel que me llamó? ¿Cuán fiel yo soy a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable? Pero sobre la segunda parte de este mismo ángulo, de esta misma prueba, es que él aprendió que en la administración, cuando Dios te da algo a administrar, hay algo que tú nunca puedes tocar, porque eso no te pertenece. ¿Qué te ha dado Dios? ¿No? Si usted es cristiano maduro, usted sabe lo que yo estoy hablando, usted se va a dar cuenta siempre que hay algo de Dios en ti y en mí, y hay cosas que Dios nos da a administrar, que hay una parte que no es nuestra. Por eso cuando se habla del diezmo, se habla de las ofrendas, no es nada que Dios quiera algo de ti, es que simplemente hay algo que es de Dios, que está en ti, que tú no lo puedes tocar. Por eso cuando Jesús le llevaron la moneda, dice, bueno, ¿a quién tú ves ahí? Bueno, veo a César. Dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay algo en cada ser humano. Yo tengo algo que no se lo puedo dar a nadie más que solamente a Dios. No solamente mi diezmo, sino mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. Hay algo dentro de mí. Hay algo que ha sido configurado, una naturaleza divina que está dentro de mí, que yo no se la puedo dar a nada, a nadie para ser usada, sino que todo lo que es de Dios en mí debe de ser usado para lo que es Dios. Así es. Tiene que ser usado para lo que es Dios. Cuando tú hablas acerca de estas oportunidades, ahí es donde tenemos que tener el cuidado. En la Biblia hay un ejemplo de alguien que no tomó la responsabilidad ni la oportunidad que le dio esa crisis, y fue el esposo de Noemí. Había una crisis de hambre y yo creo que eso va a venir por todo lo que se está manifestando y la manera en la que están prediciendo, ¿no?, que las finanzas van a ser afectadas. Es la crisis después de la crisis. Y este hombre, por cuanto había hambre, se fue del lugar que era su casa, que era el lugar de seguridad, la casa del pan, Belén. Y allá perdió su vida, allá sus hijos murieron y regresó una mujer totalmente dolida, totalmente amargada, como lo dice ella en la palabra. Y Dios nunca le dijo a este hombre que se fuera. Yo creo que este es un tiempo en medio del encierro donde nosotros estamos y en medio del encierro donde tú puedes estar ahora, aunque estés en una cuarentena, en medio de una habitación porque diste positivo a este virus. Pídele a Dios que te dé la capacidad, que te abra el entendimiento para que podamos estar preparados en medio de esto y no hacer lo mismo que hizo Elimanuel, el nombre del esposo de Noemí. Su nombre quería decir uno que tiene rey. Y cuando tú ves a este hombre, no pudo, uno que tiene rey, uno que es gobernado por un rey, no pudo ser gobernado por el rey en medio de la crisis.
Entonces tenemos que tener el cuidado y la precaución. Elimelech. Elimelech. Tenemos que tener ese cuidado y esa precaución de no tomar a la ligera este tiempo y de en vez de nosotros direccionar nuestros ojos en medio de esta crisis que estamos viviendo, es como tener la oportunidad. Imagínate tú, personas que están enfermas ahora y están en su casa, que estuvieran trabajando, no tuvieran la oportunidad de tener el tiempo necesario para poder estar a solas con Dios y recibir de Dios los diseños que tienen que recibir de Dios y la palabra que tienen que recibir de Dios, que los va a direccionar tanto a ellos como a su familia para esta próxima etapa que se aproxima en la tierra. Por ende, es imperante, es vital y es necesario que tomes este tiempo, para escuchar claramente la voz de Dios, para abrir tus oídos y pedirle a Dios, Señor, para esta crisis que se aproxima o para lo que tú has asignado para mi vida, yo quiero estar listo. Dame la palabra, abre los ojos de mi entendimiento, ayúdame Espíritu Santo, ayúdame a enfocarme en Dios y a desenfocarme del dolor que estoy sufriendo, de la frustración de estar encerrado en mi casa, del coraje que tengo porque no puedo ir a trabajar, del dolor, aún del dolor en el cuerpo. Ayúdame en este tiempo. Quiero en esta quietud escuchar la voz, que cuando salgas de esa habitación y puedas reencontrarte con tus hijos y volverlos a abrazar, o con tus padres y los vuelvas a abrazar, tengas un diseño y una palabra de parte de Dios para poderle impartir no solamente el abrazo que tus hijos están esperando que tú le des, o tu esposa o tu esposo, dependiendo de quién seas, sino que también tengas una palabra de Dios, que tengas la sabiduría de Dios magnificada internamente en ti, la palabra de Dios distribuida en todo tu ser, en la verdad, gobernándote totalmente, para que cuando llegue ese momento tú no hagas lo mismo que hizo Elimelech y te vayas del lugar de tu bendición, sino que te puedas quedar ahí para prosperar, para poder esperar lo que Dios quiere manifestar en medio de todas las cosas que van a acontecer. Pero tenemos que tener los pies puestos sobre la roca inconmovible, que es Cristo Jesús. Construir la casa sobre la roca, porque los vientos vinieron y la que estaba sobre la arena cayó. Por eso es importante, como decía mi esposo, ¿qué hay internamente? Fue lo que sostuvo a José. Lo que está internamente en ti es lo que te va a sostener. Créeme que a pesar de todas las cosas que estamos haciendo, de todas las precauciones que estamos teniendo, amado de mi corazón, lo que nos sostiene es la palabra de Dios. En todo este tiempo, lo que nos sostiene es la palabra de Dios. Y no hay uno que sea mejor que otro. Es que hay algunos que nos hemos dejado persuadir por la palabra, que en vez de voltear nuestra mirada para otro lado y darle rienda suelta a la emoción para que entre el miedo, para que el pánico gobierne, decidimos cada mañana que nos levantamos, Él es mi sustento. Hay un reino inconmovible, inmarcesible, indestructible que habita dentro de mí. La vida de Cristo está en mí. Esa vida me sostiene en medio de todas las tribulaciones, en medio de todas las adversidades, en medio de todos los desiertos, en medio de todas las pandemias, en medio de la peste destructora, en medio de todo, porque Él dijo que nos iba a sostener y aún más allá de la muerte prometió que nos iba a capitanear. Entonces toma este tiempo y escucha esta palabra. Arráigate de esta palabra, de la palabra de Dios, que es veraz, que es verdadera, que es lo único que te puede sustentar, y arráigate de ella para que puedas recibir y puedas tener todo lo necesario para cuando te levantes de ahí, porque tu tiempo no ha terminado, todavía no ha terminado. Y mira esto, porque esto lo escribí, lo quiero leer como lo escribí. Porque luego entonces él cae preso. Y cuando cae preso ahora entonces, ¿cuál fue la oportunidad que le brindó esa crisis de estar preso? Tú te imaginas, después que tú eres vendido por tus hermanos, te echan en una fosa, te venden, luego te llevan a otra nación, llega allá y eres
eres mayordomo, esclavo de un lugar, aprende a hacer mayordomía, aprende el lenguaje, aprende la cultura, aprende a vivir en familia. Y luego viene la prueba que te enseña dos cosas. Lo administrativo, que hay algo que siempre Dios te va a dar a administrar, que nunca va a ser tuyo, que es de Dios. Tú lo vas a administrar, va a estar en tus manos, pero nunca va a ser tuyo. Y lo comparamos con el diezmo, porque es lo más exacto que la Biblia habla de eso. Pero a la misma vez, él pudo saber de qué él estaba hecho. Y al hacer eso, supuestamente dice, bueno, ya pasó, pero ahora cae en otra situación, ahora cae en una cárcel. Y cuando cae en esa cárcel, él aprende dos cosas, que yo creo que fue lo que Dios lo fue llevando en un proceso. Lo primero, cómo tratar a los demás correctamente, porque ahora en la cárcel él estaba a cargo. Ya no, él no estaba ya simplemente como un esclavo, como estaba, aunque estaba en la cárcel, pero él era como el jefe de la cárcel. Porque Dios, todo lo que él hacía, todo lo que le ponía en la mano, prosperaba, dice la Biblia. Así que tú puedes prosperar en medio de la crisis. Lo digo otra vez. Tú puedes prosperar en medio de la crisis. Si toma la crisis con la perspectiva correcta y no deja que tu corazón te dañe. Yo hablaba con alguien los otros días, hace un par de días atrás, y me dijo, ¿tú no piensas mudarte de Nueva York? Y yo decía, no, yo no me pienso mudar de aquí. Por ahí está el epicentro. No, aquí donde estamos, aquí fue que Dios nos puso. Y aquí vamos a permanecer hasta que veamos que esta ciudad entera sea arropada con la gloria de Dios. Yo no me voy a morir hasta que yo no vea la gloria de Dios en este lugar, porque eso fue lo que está en mi corazón y lo que yo he creído por más de 20, 30 años orando por esta ciudad, diciéndole, Señor, arrópala, derrama tu gracia sobre ella. Y por eso, ahora, él debía de aprender dos cosas. Cómo tratar a los demás, porque a él lo trataron mal. Y ahora, él estaba a cargo de los demás. Ahora, hay algo que me gusta en este concepto. Porque José se presentó a Dios en medio de la crisis. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Te estás tú presentando a Dios en medio de la crisis para que Dios te saque de la crisis, para que Dios termine todo esto, aunque todos queremos que todo se termine? ¿O tú te estás presentando como una ofrenda porque tú quieres que Dios use tu vida en medio de esta crisis? Yo creo que ahí va a determinar lo que pase con nosotros, cómo nosotros nos presentamos, cómo nosotros nos entregamos. Porque la entrega de José en medio de la crisis fue la respuesta que Dios usó cuando llegó la crisis a toda la nación de Egipto. Si él no se hubiera entregado a Dios en medio de la crisis, no hubiera podido estar listo para hacer la respuesta de Dios cuando llegó la crisis a toda la nación. Así es. Eso es importante. Él estaba en medio de una crisis. Y se entregó. Él. Porque para él poder administrar en medio de la crisis de las naciones de la tierra que se manifestó allí, él pudo administrar. Él se mantuvo administrando en medio de la crisis que él vivió. Porque quien estaba en la cárcel era él. Aquellos que estaban en la cárcel, me imagino que todos tenían su crisis. Pero la crisis de él era mayor. Porque quizás los que estaban ahí porque hicieron algo malo, pero él no había hecho nada malo. Correcto. Entonces, desde el inicio había sido acusado por hacer algo malo que no había hecho. Era por falsas acusaciones. Pero en medio de su crisis, porque yo me imagino que internamente debió haber habido una crisis en él. Nadie se va a quedar simple y sencillamente tranquilo si sabe que está en una cárcel por algo que no hizo. O sea que internamente en él había una crisis, pero en vez de enfocarse internamente en su crisis, él se enfocó en la administración de lo que él tenía que hacer y hizo lo que tenía que hacer en medio de esa crisis que él tenía para después poder administrar cuando todas las naciones de la tierra estuvieran en medio de la crisis. ¿Me doy a entender? No, claro. De una crisis personal como la supe administrar, entonces estaba lista para poder ayudar cuando todas las naciones de la tierra estaban en medio de la crisis. Entonces lo que tú estás diciendo para amplificarlo, ¿no? Y lo que yo dije para unirlo es cómo yo respondo en medio de mi crisis va a ser directamente, va a estar relacionado cómo Dios me va a posicionar en medio de una crisis de otros para ver cómo yo voy a responder. Así es. Y muchos de nosotros ahí nos quemamos. Así es. Porque cada vez que estamos en una crisis, no sabemos que es Dios que nos está preparando para que cuando llegue el momento de la crisis de otro, nosotros podamos responder, actuar y ser usados por Dios.
Y yo creo que ahí es donde yo he estado, en medio de todo esto. Eso es lo que me tiene a mí la cabeza, mi corazón, dando la vuelta. Dios, Señor, en medio de todo esto, yo sé que la iglesia, a través de los siglos, a través de la historia de la iglesia ha pasado por muchas crisis, recibió persecuciones en los tiempos de Roma. Los cristianos tenían que meterse bajo las catacumbas, tenían que meterse bajo de la tierra porque estaban siendo perseguidos, pero todo eso hizo que la iglesia nunca se detuviera, nunca la iglesia menguó, nunca la iglesia, mientras más la iglesia fue oprimida, mientras la iglesia fue más atacada, más perseguida, fue donde el fuego, donde la gloria, donde la presencia de Dios fue soltada y donde la humanidad oyó más el mensaje de salvación. Pero eso depende de cómo nosotros respondamos como creyentes en esta crisis del coronavirus. ¿Vamos a dejar que este virus se corone en nuestras vidas o vamos a coronar a Jesús en medio de nuestra crisis? ¿Vamos a coronar a Jesús en medio de lo que está pasando en este tiempo o vamos a seguir quejándonos o vamos a abrir nuestros corazones? No te doblegues. Yo sé que podemos pasar necesidades, podemos pasar muchas cosas. Pero tú sabes que nada de eso me tiene a mí preocupado. Lo que me tiene preocupado es cómo yo voy a responder. Y lo que me tiene más animado es cómo Dios me puede usar. Y yo creo que a cada uno de nosotros, si sabemos tomar la oportunidad y sabemos responder en medio de esta crisis, vamos a estar listos para cuando llegue el momento de la crisis que va a venir después de la crisis. Va a venir otra crisis, hermano. Esto no se va a acabar. Estamos comenzando dolores de parto. Los dolores de parto eran uno detrás de otro. Lo que pasa era que al principio cuando las mujeres le daban dolor eran 20 minutos, luego eran 10, después eran 5, y después eran 2 o 3 minutos y después eran uno detrás del otro. Experto. No, yo soy un experto en eso. Así que nos damos cuenta que cuando la Biblia usa dolores de parto, Jesús sabe lo que estaba diciendo. Así es. Que yo creo que hemos entrado en unos dolores de parto en la humanidad. Y esto va a causar, porque esto nadie lo produjo, esto nadie puede decir, bueno, lo produjo fulano. No, esto fue algo que ha sido la preparación para un escenario mundial donde la gente está buscando a Dios como nunca antes. Y yo creo que Dios va a tomar esta oportunidad para traer en un sentido lo que la iglesia no pudo hacer, predicando el evangelio, orando y declarando y haciendo tantas cosas. Dios va a usar o está usando esta situación para que la gente doble sus rodillas ante Él. Y yo creo que llegó un tiempo donde Dios va a usar todas nuestras crisis, todo lo que hemos vivido, todo lo que, aún las pérdidas que hemos tenido de nuestros familiares en tiempos pasados, la consolación que hubo en nosotros, Dios la va a usar ahora para consolar a otros. Así es, porque de la misma manera que somos consolados, consolaremos a otros, dice la palabra del Señor. Sabes que lo importante en medio de todo esto se levanta también muchas personas dicen, no, porque esto fue por un animal, no, porque esto fue en un laboratorio que se creó, no, porque esto fue allí que lo hicieron, no, porque esto vino de tal lugar, no, porque esto vino de tal nación. Lo importante de esto no es de dónde vino. Eso no es lo importante. No perdamos tiempo enfocándonos en eso. Eso no nos compete a nosotros. Lo que le compete a la iglesia es dar a conocer a Dios en medio de la crisis. Es ayudar al que necesita en medio de la crisis. Es reenfocar la mirada del que está turbado en medio de la crisis. Es orar por el que necesita ser levantado. Es consolar al que necesita ser consolado. Es leerle la palabra a aquel que no tiene la capacidad de hacerlo porque está demasiado turbado en su mente y no tiene capacidad para leer en este momento. Es devolver el corazón de las naciones de la tierra otra vez al Padre. Es devolver los que están cautivos, otra vez sacarlos de la cárcel para llevarlos a la libertad. Esa es la misión de la tierra. Esa es una de las más grandes oportunidades que tenemos ahora. Y usted dirá, ¿dónde los vamos a llevar? Mire, por teléfono. Usted no lo tiene que llevar a ningún sitio. Es a Dios que lo tiene que llevar. Esa es la casa. Ahora Él es la casa. Ahora Él es el templo. Y nosotros somos la casa constituida donde Él tiene la posibilidad de entrar. Pero ¿cómo escucharán si no hay quien les hable? Entonces, otra vez, reenfoquemos. Párese un momento.
Defina qué está haciendo. Está llamando a las personas, está hablándoles de Cristo, está viendo una posibilidad de alguien que está en un caos ahora mismo, está triste, está en pánico, tiene miedo. Esas son las oportunidades que usted tiene para tomar el teléfono si conoce a alguien y ministrar la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? Todos vamos a morir. No sabemos cómo ni cuándo, porque esa hora, eso solo lo conoce el Señor. Lo importante dentro de todo esto es que cuando terminemos esta carrera hayamos peleado bien la batalla de la fe que habla la palabra y hayamos corrido bien la carrera para poder entrar en la fidelidad a la cual va a llamar el siervo fiel a su Señor. El Señor a su siervo fiel. Entonces, estemos enfocados en eso, estemos claros en este aspecto, que esta es, hablando de oportunidades, esta es una oportunidad de la iglesia. Muchos estaban, ¿cómo nos vamos a hacer? Ya no hay un lugar donde reunirnos, la iglesia está cerrada. Bueno, ¿sabe qué? ¿Será posible que Dios quería la atención solamente en Él? ¿Será posible que Dios quería quitar el enfoque? Quizás teníamos los templos, los lugares donde nos reuníamos, eran demasiado importantes para nosotros y Dios quería quitarlo de nuestro corazón. ¿Será que habían un montón de cosas a las cuales le estábamos dedicando el tiempo que no estaban reenfocadas en Dios? Quizás todas estas cosas están redireccionando, reseteando todo el corazón de toda la humanidad y de toda la iglesia para que podamos tomar esta oportunidad ahora y llevar la gente solo a Dios y no a mi iglesia, sino a Dios. La palabra, a Dios, a la palabra. A Él otra vez, a su corazón. Yo creo que eso es más que todo lo que Dios quiere, que el corazón esté afirmado en su corazón. Amén. Eso es lo que Dios está buscando. Y que cuando nos expriman, dependiendo de lo que usted sea, salga la esencia de Cristo. Así como se exprime una naranja y sale jugo de la naranja, sale la esencia de la naranja, que lo que salga sea la esencia de Cristo de nosotros en medio de todo lo que estamos viviendo. Tenemos que terminar y no vamos a poder llegar al final de lo que queríamos, pero lo podemos hacer otro miércoles, ¿no? Porque sí, así es. Queremos hacer algo este domingo para Easter, pero lo podemos seguir la próxima semana. Amén. ¿Cuánto le gusta ese mensaje? Si le gusta, diga, póngame amén, diga algo ahí. Sí, like. Porque queremos desarrollar este punto, porque yo creo que Dios nos está preparando. Y creo que cuando hay dos cosas que me fascina y me llama mucho la atención. Todas las parábolas de los últimos días que Jesús habló tuvo que ver con mayordomía. No hay una. Era la mayordomía de la fe. Al que le dio los talentos, cuando él regresó, le pidió cuenta. Todo lo que usted ve de los últimos días en la Biblia, las parábolas, todas estaban relacionadas directamente con administración y mayordomía. Fuiste fiel con lo que te di, usaste lo que te di. Y yo creo que una de las cosas que yo veo en esta oportunidad para cerrar es que Dios, ¿dónde está la gente ahora? La gente no está en la esquina, la gente no está en el cine, la gente está en las redes. Eso es lo que ha habido un cambio. Lo que pasa es que mucha gente no lo ha visto. Dicen que es el cambio en los últimos 500 años. Es uno de los cambios más drásticos que ha pasado, aún mucho más que la revolución industrial, donde la gente trabajaba en su casa y luego no llegó las industrias y la gente comenzó a salir fuera de las casas. Dice que lo digital está cambiando la manera como la gente se comunica. En los últimos 500 años no había habido una revolución y un cambio tan drástico que está cambiando en cada momento. Aún yo hablando ahora, hay cambios drásticos que están cambiando la humanidad. ¿Y tú sabes dónde se está predicando más el evangelio ahora? En las redes sociales. En las redes, porque allí está la gente. Entonces Dios está tomando esto como algo, dándonos una señal, dándonos a nosotros un entendimiento. No sé lo que estuvieron en el discipulado 3 años atrás. ¿Se acuerda que yo puse unas gráficas, cuántas personas estaban en vivo buscando en Google, cuántos emails se habían mandado en un día?
No sé si se acuerdan de eso. Y yo decía, Claro que sí. hermano, las multitudes no están en un templo, las multitudes no están, por más grande que sea, aunque sean 50,000 personas que tenga un templo para sentar personas, las multitudes no están ahí, las multitudes están en las redes y tenemos que ir a buscar allí. Eso, 3 años atrás yo pensaba en eso y lo hablaba y lo enseñé. ¿Por qué? Porque yo veía que algo venía y no sabía que iba a venir de esta manera. Eso no tenía ninguna duda de que yo sabía que venía algo, pero cómo venía no sé. Y ahora estoy más convencido que lo que enseñamos y lo que vimos se va a activar. Porque ahora la gracia de Dios va a entrar y le vamos a dar la oportunidad al Espíritu Santo de Dios, porque vamos a responder bien. Tú vas a responder bien si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, tú vas a responder bien, yo voy a responder bien. Y vamos entonces a inclinarnos hacia Dios, porque la crisis es lo que me va, como yo responda a Dios en medio de la crisis, es lo que me va a preparar para que cuando venga la crisis mayor sobre lo demás, yo pueda ser útil y usado en las manos de Dios. Amén. Y yo creo que estamos en ese tiempo. Y como estamos en ese tiempo, yo creo que Dios nos está llamando a la administración, a la mayordomía. Y mucha gente se pregunta, yo he estado ayudando pastores en estos últimos días, ayudando a muchas iglesias en un contexto diferente de administrativo, porque hay iglesias que no saben de cómo van a pagar la renta el mes que viene, o cómo la van a pagar este mes. Hay un cambio tan drástico. Pero sabemos algo, hermanos, que en medio de todo esto, las finanzas y los recursos no son destruidos, sino son transferidos. En tiempo de crisis, los recursos no son destruidos, sino transferidos. Y tenemos que estar abiertos para que Dios nos dé y nos transfiera lo que Él quiere en este tiempo. Y que podamos entonces prepararnos y estar listos para ser usados para la gloria y la honra de su nombre. Así que la semana que viene vamos a continuar hablando de esto porque creo que es importante. Vamos a ver ciertas citas bíblicas de crisis que pasaron y cuáles fueron las oportunidades que se presentaron. Creo que hay muchas en la Biblia. Sí. Hoy hablamos de José nada más, de su vida, pero vamos a ver de diferentes situaciones que fueron específicas, que causaron que el reino de Dios, la gracia de Dios avanzara. Pero en el día de hoy te queremos dejar con esto. ¿Cómo tú vas a responder personalmente a esta crisis? Cómo tú respondas te va a dar la oportunidad de ser parte de la solución y ser parte del ejército de Dios, o simplemente te vas a quedar detrás quejándote y mirando tu condición y no dándole la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que te use, que te levantes y que puedas caminar. Mira lo que dijo C.S. Lewis. Lo voy a leer otra vez porque es poderoso. Y con esto oramos al Señor y nos despedimos. Dice, las dificultades a menudo preparan a una persona común para un destino extraordinario. Las dificultades a menudo preparan a una persona común para un destino extraordinario. Y mira lo que dijo Brian McGill. Es alguien que estaba leyendo. Dice, tu mente calmada en medio de la crisis es el arma más poderosa que tienes para vencerla. Estoy parafraseando. Tu mente calmada en medio de tus retos, de tu crisis, es el arma final. Es lo que dice que es el arma, la última arma que tú tienes para vencer. Así que tranquilo, quieto, calma, reposando en Dios. No, como mucha gente dice, bueno, esto no es el fin del mundo. Yo creo que no es el fin del mundo todavía, pero es la oportunidad que Dios nos está dando para que en medio de esto, personas comunes, nos convirtamos en gente que tengamos un destino extraordinario. ¿Cómo tú ves a Dios ahora mismo? ¿Cómo tú te imaginas que está Dios? De acuerdo a lo que tú conoces de aquí, de la palabra. Este manual que te da referencia de quién es Él y que te da a conocer quién es Él, que te revela, tú la abres y te revela quién es Él, de lo que tú conoces de Él que está escrito aquí. ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Cómo tú crees que está Dios reaccionando ahora mismo a esta crisis? ¿Sorprendido? No. ¿Con miedo? No.
¿Desesperado? Tampoco. ¿Como que su plan se ha destruido y se ha diluido? No. No. Jesús dijo: yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Yo hablo lo que veo, lo que escucho a mi Padre hablar. Yo camino, yo me muevo cuando veo que mi Padre lo hace. Y es lo mismo que tú y yo como hijos tenemos que hacer. Si Él está tranquilo, yo también voy a estar tranquila. Jesús le enseñó esto a sus discípulos en medio de la mar. Él dormía en medio de una gran tempestad. Las olas anegaban la barca y ellos pensaban que se iban a morir. Y desesperados fueron a despertar al maestro y a reclamarle: ¿cómo no tienes cuidado de nosotros? ¿Entró el virus a tu casa y te afectó? ¿Estás tú también diciéndole al Señor: ¿cómo no tienes cuidado de nosotros? Hemos creído. Está bien. No nos cuidamos, nos expusimos. ¿Estás vivo? ¿Estás allí? ¿Cómo vas a pasar todo esto? Con una mente calmada, en paz, porque así está la mente de tu Padre en los cielos, que conoce el final de todo esto y sabe que en ese final tú y yo estamos incluidos. Así es que con ese conocimiento y ese entendimiento oramos en esta noche. Ora ahí en tu casa, toma la mano de tus hijos. Recuerda que lo que tus hijos deben hacer, eso mismo van a hacer ellos. Y nosotros como padres tenemos que darle afirmación a nuestros hijos en medio del caos. Señor, te damos gracias en esta noche por esta palabra que viene a afirmar nuestro corazón cada vez más en ti. Nos abre más el entendimiento. Queremos continuar conociéndote, Padre, conociéndote. Queremos reaccionar o queremos accionar, no reaccionar. Queremos tener un comportamiento correcto en medio de la crisis. Queremos que tú seas visto en nuestras vidas en medio de la crisis. Queremos que los ojos de aquellos que están ciegos sean abiertos en medio de esta crisis. Queremos abrirle el camino a aquellos que están encerrados en medio de la crisis. Queremos sacar de la cárcel a aquellos que están prisioneros de pensamientos, de maldiciones, de pecados, aquellos que están ciegos, aquellos que están sordos, aquellos que están cojos. Queremos enderezarle el camino. Señor Dios Todopoderoso, queremos mostrar tu amor, queremos mostrar que ese es el fundamento. No, Señor, que no vemos y nos condolemos y somos movidos a la compasión por la muerte, y no somos movidos a la compasión por el dolor y la enfermedad que pasan nuestros hermanos. No, Señor, no es que somos duros y no somos compasivos en medio de esto, pero en medio de esto compasivos para con ellos, oh Señor. Pero en medio de la tempestad y de la crisis queremos mantenernos de pie en la calma, en la paz que tú nos diste, en el amor que hemos sido plantados y arraigados, y en la verdad que salió de tu boca, que nos sustenta cada día, y en la verdad de un espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y que nos repite y nos susurra cada día al corazón y a los oídos espirituales: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Yo soy las arras que le dicen cada día a ustedes: el Padre me envió, lo que el Hijo hizo es verdadero y Él regresará por ustedes. Padre, gracias en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que esta palabra entre al corazón, que esta palabra se arraigue en el corazón, que esta palabra se arraigue en el espíritu,
Que esta palabra haga que el Espíritu responda. Porque fuimos hechos, fuimos codificados de tal manera, fuimos entretejidos de tal manera, Señor, que respondemos, tenemos la capacidad de responder a tu palabra. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y declaramos que cada uno de los que ha estado escuchando y mirando, conectado, es enriquecido y es, Señor, prosperado en su alma. Padre, es nuestro deseo que cada uno prospere de acuerdo a cómo el alma continúa prosperando y creciendo. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Y Padre, oramos que la oportunidad que se van a ofrecer y que van a salir como resultado de esta crisis, no solamente nos enseñes a vivir en medio de la crisis, pero que nos dé la osadía, nos dé la valentía de no estar varados, Señor, en medio de la crisis, sino estar activos, creyendo en tu palabra y creyendo de que somos parte de la respuesta de Dios en la tierra, para poder proclamar, para poder ser instrumento a través de nuestra boca, llevar la palabra de fe, de esperanza, y la palabra que habla de que Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y que eso es lo que importa, que podamos rendir nuestros corazones a Él y podamos ser sanados, liberados del pecado y de la muerte, y que podamos tener la vida eterna. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, te damos gracias porque tú nos preparas, Señor, a ser buenos mayordomos, administradores, y nos da la capacidad de llegar a nuestro destino y a nuestro lugar que tú has asignado para ser efectivo y poder producir el impacto que tú quieres hacer a través de nuestras vidas, con tu espíritu, con tu gracia y con la revelación de tu palabra. Que la gracia de Dios, que el poder de Dios te bendiga en este día, que el poder del Altísimo te guarde. Haga el Señor resplandecer sus rostros sobre ti. Declaro en el nombre de Jesús que no habrá ninguna pérdida en nuestra casa espiritual y en las casas de los hijos de Dios. Yo declaro que Dios te guardará, que saldrás victorioso, y que a través de esta crisis podrás aprender y ser fortalecido en tu hombre interior por el Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios un día va a usar para poder bendecir y traer gran liberación a otros. Te bendigo, declaro el reino de Dios y la gracia de aquel que hizo los cielos y la tierra. Son bendecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.